Adonai, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Gloria a ti, oh Rey. Te alabamos en esta mañana. Vamos a decirlo una vez más. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, alabadle, solo a Él. Vamos, que se escuche su voz en esta mañana. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Recibe la alabanza, Padre. Recibe nuestra adoración, porque sale de lo más profundo de nuestro corazón. Por agradecimiento a ti, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto y qué privilegio para mí compartir nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor les siga bendiciendo y prosperando de manera integral. Aleluya. Gracias, hermano Ariel, por dirigirnos en este buen tiempo de alabanza y adoración. Y quiero ceder el espacio a nuestro invitado de hoy para la reflexión, Celso Miguel, quien pues de algún modo considero que se identifica con el SBP, ha colaborado acá, ahora sirve en el CEVIPCA. Yo creo que no necesita demasiada presentación porque es bien conocido entre nosotros, ¿verdad? Por sus buenos oficios, por su buen trabajo que hace. Y Celcito, gracias por estar con nosotros. Te cedo este espacio para que puedas bendecirnos hoy con la reflexión. Amén. Tengan todos muy buenos días. Qué gustazo estar esta mañana con ustedes, el seminario. Veo rostros conocidos, ¿no? El pastor Bani, Jonán, Rangel. Reciban mis saludos. Tú también, Juan, ex compañeros, ¿verdad? De carrera. Y qué bueno encontrarnos. Debo confesar al principio que pocas veces me he sentido tan entusiasmado para hablar acerca de un tema como lo estoy ahora. Y yo entiendo, ¿verdad?, que es un privilegio tener la oportunidad de compartir un poco de nuestros descubrimientos y nuestros encuentros con el texto bíblico. El tema que voy a compartir, que es ética en la comunidad ideal de Hechos, 4:32 en adelante, es parte de mis estudios de tesis que hice en maestría. Estudié bajo supervisión de un autor conocido, seguramente tú lo conoces, Jonán, el hermano René Kruger, ¿verdad? Un argentino así, bárbaro.
Entonces, estoy muy entusiasmado para hablar acerca del tema. Así que les cuento un poco el contexto, ¿verdad? De cómo empecé esta lectura de Hechos 4:32 en adelante. Hay como tres factores que yo quise eh, confrontar de nuestra realidad con este texto. El primero de ellos es que hay un avivamiento producido por las iglesias neopentecostales acerca de la teología de la prosperidad, que no es una bandera única de ellos, pero básicamente ellos van a la vanguardia, ¿no? Entonces, este evangelio de la prosperidad ha chocado de frente con el evangelio de la pobreza, que era el prevalente en nuestras iglesias de pentecostales, ¿no? Pentecostales clásicas. El segundo factor de ellos es que hay en la iglesia pentecostal una enseñanza tácita eh, que nos impulsa al conformismo, ¿no? Especialmente en el desarrollo integral y económico de nuestros hermanos. Y finalmente también que hay un vicio cristiano que pocas veces se ataca, que es una filantropía insana, ¿no? Cuando damos nosotros sin consideración de nuestras necesidades internas, aún a sacrificio de nuestras necesidades internas, ¿no? Seguramente como estudiantes alguna vez les dijeron que Lucas era el evangelio, el evangelista a los pobres, porque hablaba mucho de ellos, ¿no? Pero la evidencia histórica y literaria nos permite decir exactamente lo contrario. Lucas es un evangelio escrito hacia los ricos, ¿verdad? Desde la dedicatoria a Teófilo y en el perfil del mensaje, de hecho, se percibe esta, esta condición, ¿no? De los lectores de Hechos. Y básicamente sobre ese contexto yo establecí mi lectura. Lo que voy a compartir con ustedes entonces es el análisis narrativo de esta lectura de Hechos 4:32 en adelante. Así que si me acompañan, les pediría que lo pudiéramos leer, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Yo lo leo aquí. Vamos a Reina Valera para preservar las costumbres, ¿no? Perfecto. Versículo 32, capítulo 4 de Hechos. Dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había en ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por un segundo, para que Dios dirija esta palabra, bendito, dirige esta palabra, confronta a nuestros espíritus, reafirma, Señor, nuestras convicciones, edifica tu iglesia en el poder de tu santa palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Este texto, hermanos, es el testimonio más antiguo que se tiene acerca de la primera comunidad cristiana. No hay otro texto en la historia del Nuevo Testamento más antiguo que ese, que este registro, ¿no? Es el sumario que resume la vida social de los primeros creyentes y tiene esta función en el relato de compendiar cómo vivían los cristianos en la primera iglesia. Pero tiene un propósito más trascendental que ese. El propósito de Lucas al escribir este pasaje es modelar una forma de vida que se contrapone al ethos, ¿no? A la costumbre dominante del Imperio Romano. Entonces, lo que encontramos aquí es la fuerza de Lucas, ¿no? De oponerse a un sistema
individualista a un sistema opresor, ¿verdad? Que era el contexto predominante de Roma. Es gemelo de Hechos 2:42 al 47 y también de Hechos 5:12. Sin embargo, este texto, ¿verdad?, está enfocado en la comunidad de bienes, mientras que el texto de Hechos 2, que es el que normalmente se lee en la iglesia pentecostal, de la coinonía, está enfocado en la comunidad de fe. Este texto de Hechos está enfocado en la comunidad de bienes. Así que ustedes pueden entender aquí una preocupación muy sensible de Lucas por el asunto económico, ¿no? Voy a desglosar parte de este pasaje en mi siguiente lectura, ¿no? En la narrativa, entonces, de Lucas, este relato funciona como sumario de la vida comunitaria que los primeros cristianos habían instaurado en Jerusalén. No está claro, hermanos, cuántas personas están referidas en este relato, ¿no? Probablemente no, o muy probablemente no esté hablando Lucas de que los 8,000 que se han convertido, según su testimonio hasta ese momento, estén involucrados en esta forma de vida, ¿no? Más bien parece que esta comunidad de la que se está refiriendo Lucas es la que aparece unos versículos anteriores, ¿no? Cuando ellos oran por el Espíritu Santo y se desencadena el segundo gran derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es súper interesante porque tanto el relato de Hechos 2 como este relato de Hechos 4 sobre la comunidad de los primeros cristianos está desencadenada en el derramamiento del Espíritu Santo. Y no se puede comprender esta unidad maravillosa si no se afirma en primer lugar que es producto del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Lucas, aunque no está pensando en esta gran comunidad de creyentes, está pensando en una comunidad de creyentes que afirmaron sus convicciones en Jesús y permanecieron viviendo juntos. Por eso, cuando el autor habla de la congregación de los que creyeron, es muy fiable que solo se esté refiriendo a la congregación que permaneció en la palabra y en la guianza de los apóstoles. Eso sí está muy claro, que los líderes de esta comunidad eran los apóstoles, particularmente Pedro y Juan, que son los que destacan en esta narrativa. Lucas ya nos había dicho desde el principio de su evangelio que esta comunidad mostraba una unidad admirable, ¿no? Única, poderosa, que tenían en común todas las cosas. La porción griega que se traduce como tenían todo en común procede del griego que es pantakoina, ¿no? Que significa todo en común y tiene una importancia grandísima en el texto de Hechos, a pesar de que es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, tiene una importancia cardinal en la configuración ética de la primera comunidad cristiana. Estos hermanos adquirieron la costumbre, según Lucas, de vender sus propiedades y compartir con todas. Y si lo leemos de paso, probablemente no nos demos cuenta de la severidad histórica que tiene esta declaración de Lucas. Nos encontramos en el siglo I en una comunidad en Jerusalén, una comunidad empobrecida por la opresión romana. Muy pocas personas tenían casas propias en Jerusalén. La mayoría de las personas, casi un 80%, se encontraban en condición de pobreza. La mayoría de personas no tenía casa que vender. Entonces, esta declaración de Lucas es tremendamente relevante en el contexto histórico de la primera iglesia cristiana, porque era una iglesia que se encontraba mayormente compuesta por personas pobres. Para quienes tienen mucho, ¿no? Dar un poco no es importante, pero para aquellos que están dando todo lo que tienen, esta acción es suprema, ¿no? El rema, entonces, de esta narrativa se produce cuando Lucas se enfoca, ¿verdad?, en los aspectos espirituales de la comunidad. Por ejemplo, al inicio de este pasaje que leímos,
Notamos que el autor nos dice que eran de un corazón y un alma, ¿verdad? Esto implica en el texto una unidad que es tanto interior, ¿verdad? Que es espiritual, pero también una unidad que es material, ¿no? No solo están conectados con el corazón, sino que están conectados con la venta de sus bienes, con poner todo en común. Esta integralidad comunitaria que no se repite nunca en la historia del Nuevo Testamento es la que nos está hablando Lucas. Sobre todo entonces, en esta afirmación de Lucas, de que ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, 4:32, ¿no? Esta ampliación implica en Lucas un énfasis sobre la comunidad de bienes, ¿no? Y se puede constatar en el versículo 33, cuando el autor, ¿no? Interrumpe el flujo narrativo para hablar del testimonio apostólico de la resurrección. Y si nosotros lo intentamos analizar sin considerar el contexto global del relato, podemos caer en la tentación de pensar que este pasaje puede ser un agregado de algún autor posterior o de alguna redacción, ¿verdad? Histórica, ¿verdad? En la formación del texto. Pero la verdad es que este texto del versículo 33 establece, hermanos, el fundamento de la comunidad de bienes en el testimonio apostólico de la resurrección por los apóstoles, ¿verdad? El autor no deja de mencionar que hay un fundamento espiritual, un fundamento inmaterial, invisible para él, que sostiene la comunidad de bienes. Para él, para Lucas, la propiedad común y que nadie diga ser suyo propio nada, procede de creer en Jesús y tener un mismo corazón y una misma alma. No se trata entonces, hermanos, de una comunidad de bienes forzada a razón de intereses sociales, sino a consecuencia de la fe en Jesús. Se ha dicho en ocasiones que esta comunidad es una copia de la comunidad de Senia de Qumran, que existía muy cercanamente a Jerusalén en aquellos días. Sin embargo, la influencia que esta comunidad tuvo en Lucas es nula, ¿no? No hay ninguna evidencia histórica realmente que nos diga que Lucas ha copiado a la comunidad de Senia de Qumran, sino más bien parece una coincidencia histórica que la comunidad de Senia de Qumran y la primera comunidad de cristianos haya tenido la costumbre de vender sus propiedades para ponerlo todo en común. Este relato es originalmente cristiano, no procede de la copia de Lucas sobre otra comunidad, sino es de sus convicciones intrínsecamente cristianas. En la narrativa así presentada, entonces, en el versículo 33, se establece el fundamento apostólico de la comunidad. No deben juzgar a Lucas por hacer esto, no es parte de su estilo narrativo. Tiene un carácter muy explicativo entonces sobre por qué los apóstoles son los que se encargan de dirigir los bienes de la comunidad. Y su administración funciona tan bien, ¿no? Tan bien que no hay ningún necesitado en ella. Así dice, no había ningún necesitado en ella porque todos los que tenían sus posesiones las vendían y entregaban el precio a los apóstoles. Esta es la parte más crítica de la narrativa y nos produce mucha confusión, ¿no? Primero, porque es bastante difícil que no haya ningún necesitado en la comunidad. El ser humano es un ser necesitado, ¿no? Como ser económico o homos económico, es un ser que va a estar en necesidad. Y claramente esta es una hipérbole de Lucas para hablar acerca de lo muy bien que se cubrían las necesidades de los hermanos en aquella comunidad. No debemos comprender entonces estos términos que parecen absolutos en un sentido radical, ¿verdad? Sino en un sentido local, ¿verdad? Con la intención de Lucas de enfatizar la unidad y la atención que los hermanos sentían unos por otros en esta comunidad, ¿verdad? El análisis entonces así muestra que hay coherencia en esta comunidad, coherencia entre lo que creen y lo que hacen. El problema de la iglesia actual es que sufre un gran problema de acrasis, ¿no?
tenemos un excelente discurso y nos manejamos bien el discurso, ¿no? Pero nuestras acciones están hablando diferente a nuestras palabras. Entonces, el gran problema, pienso yo, comparativo de la iglesia de hoy y la primera iglesia cristiana, es que hoy se dice mucho, ¿no? Se habla mucho y se hace poco. Yo pienso que en la primera comunidad cristiana se hacía mucho, ¿no? Se hacía muchísimo y quedó muy poco dicho de eso, de todo lo que hacían. Esto es solo una muestra de lo muy bien que conectaron los primeros hermanos en la iglesia cristiana. Quisiera concluir hablando sobre específicamente del tema que me llevó en este mensaje, ¿no? Hablando acerca de la ética. Yo creo que este pasaje de Lucas ofrece una muy completa colección de valores cristianos que podemos interpretarlos para nuestra vida pentecostal hoy, ¿no? Como el fundamento de una ética pentecostal. Primero de ellos es la unidad. Esta se expresa cuando Lucas dice que la comunidad era de un corazón y un alma, lo cual refleja, hermanos, la convergencia de sentimientos y propósitos que distinguía a estos creyentes. De nuevo, si comparamos la iglesia de hoy, parece que hay muchas diferencias de propósito en la iglesia, ¿no? Aún con nuestros líderes cuesta demasiado ponerse en acuerdo sobre algún plan, sobre alguna meta. Esto no era la realidad de la iglesia primitiva, ¿no? La realidad de la iglesia primitiva radicaba en su unidad de propósito, en su unidad de sentimientos. Este es el primer eslabón moral de la ética de la comunidad. Y si este primer eslabón no se establece, parece que todo lo demás se destruye, ¿no? Ahora bien, no se puede explicar esta extraordinaria unidad si no se establece, hermanos, que el amor es el valor cohesivo de esta unidad. Lucas ha desarrollado una teología del amor impresionante desde el principio de su evangelio, ¿no? Este es un amor que se expresa al necesitado, que se expresa al desamparado, al oprimido, ¿no? Ha omitido, es cierto, este término intencionalmente en Hechos porque lo quiere hablar con palabras, ¿no? Como dice el hermano David Ramírez acerca de este mismo pasaje, es el lenguaje del amor como lenguaje de la historia. Por esto hay un documento muy bueno que se llama así, que se lo recomiendo, ¿no? El relato de esta comunidad ideal, entonces, está salpicado de amor. No se puede comprender de otra forma. Por ejemplo, cuando leemos que se trataba de un corazón y un alma, nadie consideraba sus bienes como propio, sino a través de un lenguaje del amor, como un lenguaje lateral y subversivo del amor. Los demás valores se despliegan de esta base. La solidaridad, que es el otro valor manifiesto en esta comunidad social, consiste, hermanos, en el apoyo incondicional que se ofrecen estos primeros hermanos unos a otros. Esta solidaridad no va únicamente de compartir los bienes, sino mantener una comunión sentimental y espiritual profunda. Se interpreta además que los miembros de esta comunidad sienten responsabilidad unos por otros. Esta se expresa cuando cada uno de ellos pone todo lo que tiene al beneficio de los demás y cuando los apóstoles reparten a cada uno según su necesidad. Los efectivos resultados de esta responsabilidad, estas acciones de compromiso hacia el prójimo, se comprueban cuando no hay ningún necesitado entre ellos. Otro de los valores que se demuestran en este pasaje y en esta serie de relatos es la integridad, ¿verdad? La integridad es el valor que sella los demás valores en esta comunidad, los corresponde. Integridad es la coherencia que existe entre lo que se hace y lo que se dice. Integridad es además la coherencia que existe entre el amor y la solidaridad. No podemos decir que amamos a nuestro hermano si no somos solidarios con él. Es imposible.
La integridad se demuestra cuando los apóstoles distribuyen apropiadamente los recursos de la iglesia. Los apóstoles no toman dinero para ellos, no se enriquecen en las ofrendas de los demás, no se compran grandes casas, no se compran grandes lujos, ellos lo dan todo, ¿no? Ellos lo dan todo, es increíble. No hay una oligarquía, ¿verdad? Eclesiástica en esta comunidad. Es realmente una comunidad que nos debería de modelar. Cuando los hermanos hablan con verdad acerca de lo que hacen. Noten ustedes que en el relato posterior, cuando va a hablar de Bernabé, Ananías y Zafira, se establecen dos modelos de creyentes en esta comunidad. Primero, los creyentes que se oponen a las enseñanzas y a las costumbres de la comunidad y que terminan avergonzados y muertos como mentirosos al espíritu. Y luego está Bernabé, que da todo lo que tiene y lo dice con verdad y se convierte en el líder de la iglesia, uno de los diáconos de la iglesia elegidos, llenos del Espíritu Santo y poderosos en palabra y también en obras. La falta de integridad en la comunidad de Lucas es severamente sancionada y sus infractores son usados como testimonio de temor para toda la comunidad. Lean el 5:11. Entonces pienso que una ética pentecostal para la iglesia de hoy, basada en el modelo de la iglesia primitiva, debe promover los valores objetivos que se demostraron en la primera comunidad. Las creencias pentecostales no han de permanecer estáticas, ¿verdad? Como en la especulación, sino justo lo contrario, modelando la vida de los creyentes. Robert Menzies lo decía tratando de explicar el crecimiento abrumador del movimiento pentecostal en el mundo. Decía él, nuestras creencias dan sentido, coherencia y dirección a nuestra experiencia y de esta manera influyen en nuestro comportamiento y lo moldean. Este reconocimiento de la interconexión de nuestra creencia, experiencia y conducta me lleva a insistir que las convicciones pentecostales son una parte esencial de la experiencia y la praxis pentecostales. No podemos hablar de una como si fuera totalmente independiente de las demás. Quizá la lección más grande que tenemos en esta primitiva comunidad cristiana es la de vivir de acuerdo a lo que predicaban. Y no veo otro mensaje más importante para la iglesia de hoy que ese. Que Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos, por la atención inmerecida que me brindaron y responsable a la palabra de Dios. Gracias. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué bendición, qué hermosa palabra la que el día de hoy nuestro hermano Celso nos compartió. Que Dios siga usando la vida de nuestro hermano. Yo sé que él tiene cosas aún más grandes para él. Qué bendición que haya estado con nosotros. Gracias, hermano Celso. Le damos la cordial bienvenida a los que nos visitan por primera vez, a Abigail Sosa, Gaby Reyes, a Víctor, a Byron Eduardo, a María Álvarez y a Anaí Solís, así como también a todos los que cada domingo están con nosotros y nos bendicen en el poder estar en este devocional que es de bendición para nuestras vidas. Gracias por formar parte de la familia seminarista. Que el Señor siga bendiciéndolos y que cada domingo podamos encontrarnos nuevamente por medio de esta plataforma. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tomar un tiempo para orar por las familias que han perdido a un ser querido, especialmente por esta pandemia COVID-19. Y también vamos a orar por Jared Calderón. Él está enfermo y vamos a orar y también rogaremos al Señor que Él nos guarde también. Así que oremos. Señor, nos acercamos a ti como familia, como hijos tuyos, como un pueblo unido a clamar a favor de aquellas familias que han perdido a un ser querido.
especialmente, Señor, a, por la familia del hermano Germán Sánchez, coordinador del territorio central. Rogamos, Señor, para que tú los consueles. Asimismo, clamamos, oh Dios, por la familia de quien en vida fuera Gerson Rodríguez. Tú conoces que es un proceso muy difícil, oh Dios, y por favor rogamos que acompañes a la familia Rodríguez. También clamamos por la familia de quien en vida fuera Irán Samayoa. Rogamos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo les acompañe. Por favor, Dios, no los abandones. Ellos te necesitan, Señor. Fortalece a estas familias. Por otro lado, también clamamos a favor de Jared Calderón. Tú conoces muy bien cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema de su cuerpo. Y rogamos para que tú obres conforme a tu voluntad y misericordia. Haz un milagro en la vida de este joven. Por favor, Señor. Clamo también por los hermanos de Iglesia Digital. Guárdanos, Señor. Protégenos. Por favor, Dios. Que tu protección siempre esté en nosotros. Ayúdanos a ser sabios, a ser responsables. Te lo suplicamos, oh Dios. Bendice a todos los que están conectados. Tal vez alguno está pasando por alguna crisis, una necesidad. Clamo, Señor, para que tú proveas, para que tú bendigas a cada hermano, a cada familia. Te lo suplicamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Dios les bendiga. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes en estos espacios. En esta mañana nos alegramos de poder estar acá juntos como una comunidad de fe. Y tengo el privilegio de interpretar una alabanza, la cual lleva como título Jesús, mi buen pastor.
sábado domingo a las 6 de la mañana. Te invitamos a estar pendiente de nuestro grupo de WhatsApp donde durante la semana estaremos compartiendo cosas a tu edificación. En Iglesia Digital queremos atenderte integralmente. Por eso, si deseas agendar una cita para recibir tu consejería, visita nuestra página web.